Económico, Germán, y vamos a hablar de este gran tema que está sobre la mesa, muy actual, que es la reducción de la jornada laboral. Así es, Nati, vamos a apoyarnos en una serie de estudios que está colgando el Instituto Cuesta Duarte en la página. Para los que le interesen, van a encontrar varios, se va generando como una acumulación en torno a cuál es la evidencia, por un lado, la evidencia internacional, sobre los impactos potenciales que puede tener esta medida de reducir la jornada laboral. Y eso está desagregado en estas dimensiones. En particular, lo que tiene que ver con cuál sería el impacto en la jornada efectiva. Una cosa es la reducción de las horas y otra cosa es lo que efectivamente termina sucediendo en la realidad. Exacto, ahí después vamos a meter en la productividad. Pero si vos te fijás, por ejemplo, en lo que hizo Francia, vos tenés una reducción de 4 horas, pero que se tradujo en una reducción efectiva de 2 horas. Por eso no es un mecanismo mecánico, no se reduce en el mismo sentido, no es lineal la reducción. Así que por ese lado tenemos evidencia que dice que no es un efecto mecánico, pero caen las horas que efectivamente se trabajan. ¿Sí? Después tenemos bienestar y satisfacción. En los estudios que han hecho en otros países, a partir de las experiencias de reducción de la jornada laboral, lo que tenés es un mayor reporte de satisfacción, un mayor reporte de bienestar asociado a más tiempo para el ocio, más tiempo para formarse, más tiempo para dedicarse al conocimiento, más tiempo para el autocuidado, para balancear y conciliar el trabajo y la vida. De alguna manera, distintos estudios o distintas experiencias han arrojado buenos resultados en términos de esta dimensión. Salud y seguridad laboral, también un poquito asociado al bienestar, ¿no? Mejoran la calidad del sueño, mejoran la fatiga mental. Mayor predisposición a hacer ejercicio y deportes, menor predisposición a fumar, de alguna manera, menor predisposición a malos hábitos y mayor predisposición a buenos hábitos también son derivados del estudio o la revisión. Que mejoran a la persona, pero también seguramente mejoran el rendimiento en el trabajo. Exacto, por eso lo vamos escalonando y el final es el que a vos más te interesa, que es la productividad, brecha de género. Ahora después vamos a ver los datos para Uruguay y ahí tenemos una brecha importante. Claudia Goldin, que fue la que ganó el premio Nobel el año pasado de Economía, que lo trajimos acá, justamente lo que sostiene es que hay un menor incentivo por parte de las empresas a recompensar las jornadas largas y eso ayuda a que las mujeres tengan una mayor y una mejor inserción al mercado de trabajo, o sea que también tendría impactos positivos sobre la brecha de género. Productividad, que es lo que vos señalás, los estudios que hay no son a nivel nacional, sino que se buscan en empresas, sectores, pero lo que uno pensaría es que hay horas que son las últimas horas o las horas marginales, como dicen los economistas, que no rinden lo que rinden las primeras, las últimas horas del viernes, por ejemplo. Entonces, la jornada, la reducción de la jornada no tendría una contraparte, una caída de productividad, sino todo lo contrario. Seríamos más productivos, más creativos, justamente asociado a todas las dimensiones que están antes. Y en el empleo, que es una de las variables más críticas, bueno, los resultados del análisis de las experiencias internacionales son mixtos. En algunos casos se concluye que caen, en otros casos se concluye que aumenta, porque hay efectos que están como rivalizando, ¿no? Una cosa es compartir las horas, ¿sí? Si reducimos, compartimos horas, eso reduciría el desempleo. Pero también es cierto que hay un incremento del costo unitario de la mano de obra que puede hacer que las empresas contraten menos. O sea que en términos de empleo los resultados son mixtos y la evidencia no es concluyente, pero no se encuentran o no es de recibo que sean impactos negativos en términos del empleo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más asociado a los datos, y seguimos apoyándonos en los mismos estudios, pero no tiene que ver con los datos de Uruguay. Estos son los datos del 2023, último año cerrado. Acá lo que vemos en la gráfica básicamente es la distribución de los asalariados según cuántas horas de trabajo hacen a la semana. Estamos pensando en que hay 1.211.000 asalariados, ¿sí? Estas cifras son en miles. El 57%, que son 688.000, trabaja 40 horas o menos. Un dato que me sorprendió a mí. Sí, ¿viste? Pensé que era mayor ese número. Bueno, es que viste que ahí va subiendo, ¿no? Entre 41 y 47 horas tenemos un 22% de los asalariados. Luego los que trabajan 48 horas, ¿sí? Es de lunes a sábados, ¿sí? Tienen un 13% de peso en el total de asalariados y el 8% trabaja más de 48 horas. En total, si sumamos todos los que trabajan más de 40 horas, tenemos que el 43% de los asalariados... Contra un 57. Contra un 57. Sí, estos son datos generales, pero si vamos a la siguiente placa, vamos a tener una desagregación asociada a uno de los temas que vimos que tiene que ver con el género, ¿sí? Porque acá tenemos lo que pasa con las mujeres, ¿sí? En un universo de 563.000 asalariadas mujeres y allá con los hombres. Si te fijas, tenemos la misma lógica en la gráfica. El 71% de las mujeres trabaja 40 horas o menos. Si te fijas, es bastante imaginable, ¿no? Exacto. Fíjate cómo contrasta con los datos celestes que son los de los hombres. 45% trabaja menos de 40 horas o más. O al revés, si vamos al otro extremo de la gráfica, 4% de las asalariadas trabaja más de 48 horas y un 12% de los asalariados varones trabajan más de 48. Fácilmente cruzable con un montón de datos, ¿no? Totalmente.
justamente dialoga todo y es consistente con lo que veíamos hoy en los impactos que puede Exacto. tener sobre esa dimensión. Si te fijas, entonces el 29% de las mujeres trabaja entre más de 40, si querés, y en el caso de los hombres son el 55% que trabajan más de 40. ¿Sí? Y ahora, para cerrar, en la última placa, lo que tenemos es la distribución de las horas trabajadas por sector. Nos seguimos apoyando en los mismos estudios del Cuesta Duarte. Si te fijas, en promedio los uruguayos asalariados trabajamos casi 40 horas semanales, 39,6. Pero fíjate que hay una importante heterogeneidad entre las dos puntas. En transporte y almacenamiento, la cantidad de horas promedio es del 47 horas, cuando del otro lado tenemos menos de 31. Eso lo explica en particular el informe del Cuesta Duarte, asociado a los desplazamientos que tienen que hacer cuando se mueven entre casas, por ejemplo, ¿sí? En ese sector particular del servicio doméstico. Ha hablado muchas veces, ¿no? Sí. Exacto. Y para tener una dimensión, el promedio mundial, según la OIT, es de 43 horas semanales, pero de vuelta, hay una relación entre el grado de desarrollo de los países y la cantidad de horas laborales. Bien, los más desarrollados trabajan menos. Por eso ese 43% esconde también realidades heterogéneas. En Europa, los países europeos trabajan en promedio 37 horas y en Asia trabajan 47 horas. Fíjate la diferencia que hay entre unos y otros, o de alguna manera la relación que hay entre el nivel de desarrollo y lo que dedicamos al tiempo de trabajo en nuestra vida. Eso es una conclusión en sí misma. Eso es una conclusión. Es que de acá muchas son conclusiones en sí. Muchas gracias, Germán. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Ya continúa Martín. Apenas